Dicen que desde aquel día en el claro, el bosque ya no volvió a ser el mismo. El pequeño gato abandonado, gracias a la lengua fina y la astucia de la zorra Elisaveta Petrovna, pasó a ser el temible voivoda Kotofei Ivanovich, ante cuya fama el oso, el lobo y el jabalí dejaron sus mejores manjares y huyeron despavoridos. Vivieron así una buena temporada, como príncipes bajo tierra, con la despensa siempre llena y sin más trabajo que dormir al sol y ronronear en la entrada de la madriguera. Pero las historias, cuando se cuentan una y otra vez, crecen, se estiran, se adornan, y a veces empiezan a parecer tan grandes que uno se pregunta si no habrá algo de humo entre tanto fuego. Esta vez el peligro no vendrá en forma de hambre ni de colmillos, sino en forma de duda. ¿Qué ocurre cuando la mentira se hace tan grande que ya no cabe en el bosque entero? ¿Cuánto tiempo puede sostenerse un poder que solo vive en las palabras y en el miedo? Capítulo 1. Al poco de aquel gran susto, los días comenzaron a sucederse mansos, uno tras otro, como las hojas de un libro viejo. Cada amanecer encontraba a la zorra desperezándose en la boca de la madriguera, los ojos entornados de gusto, y al gato estirando el lomo sobre una piedra caliente, con la barriga llena y los bigotes brillantes de grasa. El sol apenas asomaba y ya había pescado fresco, carne tierna, miel dorada y raíces jugosas dispuestas ante su puerta, traídas en secreto por el oso, el lobo y el jabalí, que no querían volver a ver de cerca al terrible voivoda. Kotofei Ivanovich, que en otro tiempo había sido un pobre gato de casa, castigado por platos rotos y sartenes vacías, se había acostumbrado pronto a aquella nueva vida. Cuando los pájaros cantaban y el bosque olía a resina y a flores, él se colocaba bien en el umbral, la cola recogida alrededor del cuerpo, y cerraba los ojos como quien medita asuntos muy graves. Así, inmóvil y solemne, parecía de verdad un señor venido de tierras lejanas. «Mirad qué porte», decía la zorra para sí, contemplándolo con orgullo. Cualquiera que lo vea creerá que está pensando en cosas muy altas. Pero los animales pequeños del bosque veían otra cosa. Veían un gato que, después de comer, se quedaba dormido con la boca entreabierta, dejando escapar un ronroneo perezoso. Veían cómo, a veces, perseguía por puro capricho una mariposa o una hoja seca que bailaba con el viento. Y veían, sobre todo, que nunca salía furioso, ni lanzaba zarpazos al aire, ni enseñaba colmillos a nadie, como contaban las historias. Primero fue una ardilla, que habló demasiado alto en una rama. «Pues yo al voivoda solo lo he visto dormir. Mucho miedo, pero siempre está hecho un ovillo». Un herrerillo que picoteaba cerca añadió: «Y cuando la zorra le llama para comer, viene corriendo como cualquier gato del granero. A mí no me engañan esos bigotes». Las palabras volaron de rama en rama, de nido en nido, como semillas al viento. Un ratón musgoso, que vivía bajo una raíz, comentó con cautela: «Dicen que al oso lo hizo caer del árbol de un salto, pero nadie estaba cerca para verlo bien. Solo se oyó un grito, ¿no?». Así, de pregunta en pregunta, la duda empezó a brotar entre la hojarasca. No era una duda grande todavía, no. Era pequeña, del tamaño de una bellota, pero ya buscaba dónde echar raíces. Y como todo lo que se murmura acaba llegando,
tarde o temprano, a oídos de los grandes. Aquellas voces menudas subieron del suelo a las copas y de las copas al corazón del bosque. El oso, mientras robaba miel de un tronco hueco, oyó a unos pájaros decir que quizás se había asustado por nada. El lobo, agazapado entre los juncos del río, escuchó a dos patos reírse de su famosa huida. El jabalí, escarbando en busca de bellotas, sintió como unas urracas chismosas se burlaban de lo mucho que había cargado para un señor al que nadie veía rugir. A los tres se les encendió algo dentro, no tan fuerte como la rabia, pero más punzante que una espina. El orgullo herido. ¿Llevaban tanto tiempo dándolo todo por miedo a un gato que dormía al sol? ¿Habían dejado que las palabras de una zorra los gobernaran más que sus propios ojos? Mientras esas preguntas rondaban como moscas alrededor de sus cabezas, el bosque recibió una visita que no estaba en los planes de nadie. Una mañana, cuando el rocío aún brillaba sobre las telarañas, un cuervo viejo, de plumas negras como noche cerrada y ojos astutos como cuentas de azabache, vino planeando desde lejos y se posó en una rama seca frente a la madriguera de la zorra. Traía las alas algo desgastadas de tanto volar y una voz ronca de haber contado muchas cosas en muchos lugares. Se llamaba Carpo, aunque pocos lo sabían al principio, y se acomodó con la confianza de quien está acostumbrado a mirar el mundo desde arriba. Allí abajo, unas ardillas discutían en voz baja sobre si el voivoda sería capaz de partir un tronco con un solo zarpazo. Un tejón asomó el hocico por su madriguera y negó con la cabeza. El cuervo, que escuchaba más de lo que parecía, dejó escapar una risa breve, casi un carraspeo. «¡Ay, ay, ay!», croó, meneando la cabeza. «En todos los bosques a los que voy oigo la misma canción. Un señor terrible al que nadie ha visto de cerca. Un rugido espantoso que solo suena en boca de los asustados, y montones de ofrendas que desaparecen en una sola madriguera». Las ardillas alzaron las orejas. El tejón se detuvo en seco. «¿Qué queréis decir, abuelo cuervo?», se atrevió a preguntar una de ellas. Carpo se encogió de hombros, como quien no quiere mojarse en charco ajeno. «Nada, nada. Solo que donde hay tanto cuento repetido, a veces el monstruo resulta ser más pequeño que el miedo que se le tiene. He visto muchos gobernadores que se deshacían como humo en cuanto alguien se acercaba un poco más. No dijo más, pero no hizo falta. Las palabras quedaron colgando en el aire, densas, pegajosas, dispuestas a caer en cualquier oreja dispuesta. La zorra, que en ese momento venía cargada con unas pocas bayas que había recogido por costumbre, se detuvo a medio paso al oír aquella voz cascada. No alcanzó a escuchar toda la frase, solo retazos. Mismo cuento. Monstruo más pequeño. Humo. Vio cómo las ardillas se miraban entre sí con los ojos abiertos, cómo el tejón ladeaba la cabeza, cómo un par de pájaros se acercaban un poco más al tronco para oír mejor. Y sintió, por primera vez desde que encontró aquel saco en la espesura, un pellizco frío en el corazón. De pronto, la carne jugosa y el pescado brillante que llenaban su vida le parecieron menos sólidos, como si estuvieran hechos también de palabras. Comprendió, con una claridad que no le gustó nada, que el hambre y los colmillos ya no eran su amenaza mayor.
El verdadero peligro era invisible y ligero. Era la duda, que podía colarse por cualquier rendija de la madriguera y echar abajo, con un susurro, todo el palacio de historias que había levantado. Se quedó quieta, con las vallas entre los dientes, observando al cuervo desde la sombra. Él, sin mirarla directamente, clavó un instante sus ojillos brillantes en la boca oscura de la madriguera, como si supiera muy bien quién vivía allí dentro. En fin, croó al fin abriendo las alas. Cada bosque tiene el gobernador que se cree. Y echó a volar despacio, dejando tras de sí un silencio raro, lleno de pensamientos. La zorra tragó saliva. Por primera vez no tuvo gana de entrar corriendo a contarle a Cotofey las últimas novedades del día. En lugar de eso se preguntó, con un escalofrío, cuánto tardarían en llegar aquellas mismas palabras, retorcidas y agrandadas, a las orejas del oso, del lobo y del jabalí. ¿Y qué pasaría cuando ellos también empezaran a preguntarse qué era verdad y qué era solo cuento? Desde aquel primer día en que se posó frente a la madriguera, el cuervo Carpo no dejó de moverse por el bosque como una sombra negra entre las ramas. De amanecer a anochecer, sus alas surcaban el aire, de pino en pino, de aliso en aliso, escuchando conversación tras conversación. Donde otros pájaros buscaban solo semillas o insectos, él buscaba palabras, rumores, quejas, miedos mal tragados. Se alimentaba de ellos mejor que de cualquier grano. Sabía cuándo callar y cuándo dejar caer una frase como quien deja caer una bellota en un charco, solo para ver las ondas crecer. Nunca se declaraba enemigo de nadie. Al contrario, siempre hablaba con tono de amigo viejo, de consejero prudente. Una mañana encontró al oso rascándose contra el tronco de un abeto, todavía con rastros de miel en el hocico. El gran animal bufaba entre dientes, recordando sin querer las risas de los pájaros. Carpo se posó en una rama baja, a una distancia respetuosa. «Buenos días, rey del bosque», croó. «Veo que tus hombros siguen tan anchos como siempre». El oso gruñó, halagado sin querer. «¿Quién eres tú, cuervo?» «Uno que ha visto muchos bosques y muchos reyes», respondió Carpo, «y que al verte se pregunta cómo es que un animal tan grande se inclina tanto ante otro al que nadie ha visto levantar una piedra». El oso frunció el ceño. «¿Te refieres al voivoda?» «No me refiero a nadie», dijo el cuervo encogiéndose. «Solo pienso en voz alta. En otros lugares conocí señores terribles, sí, pero también conocí sombras a las que todos temían hasta que alguien se acercó con ojos bien abiertos». El comentario cayó como una piedra en el estanque del corazón del oso. «Kotofey Ivanovich hizo temblar este bosque entero», replicó, aunque su voz ya no era tan firme. «Me hizo caer del árbol de un salto». Carpo ladeó la cabeza. «¿Lo viste caer sobre ti? ¿O sentiste caer primero tu propio miedo? A veces, amigo mío, uno se asusta de lo que lleva dentro y luego pone el grito fuera». El oso recordó la rama crujiendo, el maullido agudo, la carrera desesperada. Recordó también que había cerrado los ojos, bajó la vista, incómodo. «Yo no lo miré mucho», admitió al fin. Claro, es razonable.
se apresuró a decir el cuervo, como quien disculpa. Un verdadero prudente no se arriesga a perder el pellejo. Solo pensaba que es una pena que un rey tan fuerte viva tantos inviernos agachando la cabeza por un recuerdo que quizá no vio entero. No dijo más. Alzó el vuelo con unos pocos aletazos y dejó al oso solo con su orgullo removido. Otro día, al caer la tarde, Carpo encontró al lobo sigiloso junto al río, acechando a los peces. El agua reflejaba su hocico tenso y sus ojos, donde aún se escondían restos del antiguo pánico. El cuervo se posó en una roca. Vaya, vaya. Aquí está el más veloz del bosque. El lobo se irguió. No tengo tiempo para charlas, cuervo. Lo entiendo, replicó Carpo. Un animal con tu fama no puede permitirse que le recuerden cómo huyó un día aullando, con la cola entre las patas, ¿verdad? El lobo mostró los dientes, pero no mordió. No fue cobardía, gruñó. Fue respeto al voivoda. Si se enfada, despedaza. Por supuesto, asintió el cuervo. Nadie quiere probar esas garras. Lo único que me intriga es que en otros bosques escuché historias parecidas. Lobos que creyeron ver un monstruo en la niebla y, cuando por fin se acercaron, solo encontraron un matorral movido por el viento. Nadie les quitó el susto, claro, pero sí dejaron de regalarle cada día lo que cazaban. El lobo bajó la mirada al agua. Allí, en la superficie, vio reflejado un lobo grande y un gato pequeño, confundidos en la misma ondulación. Se acordó del encuentro en el sendero. El gato no había gruñido, solo había dicho «buenos días». Fue él quien tembló. Si alguien se atreviera a mirar bien al voivoda, murmuró más para sí que para el cuervo. Carpo cazó al vuelo esas palabras. No digo que deba hacerse, se apresuró a aclarar. Solo digo que, si se hiciera, sería mejor que no lo hiciera uno solo. 3 pares de ojos ven más que uno. Y, si luego resulta ser tan terrible como cuentan, siempre podéis decir que solo ibais a rendirle homenaje. Dejó aquella idea como quien deja una trampa cubierta de hojas y emprendió de nuevo el vuelo. No tardó en encontrar al jabalí, embarrado hasta las orejas, empujando con el hocico un montón de raíces que pensaba llevar, como siempre, a la entrada de la madriguera del voivoda. «Te veo cargado, amigo», comentó el cuervo desde una rama inclinada. «Tus patas deben de estar cansadas de hacer siempre el mismo camino». «Es mi deber», resopló el jabalí, sin dejar de empujar. «Mejor esto que acabar hecho pedazos». «Desde luego», admitió Carpo. «Lástima que tus colmillos, tan fuertes, sirvan solo para desenterrar comida que otros devoran. En otros bosques, los jabalíes como tú mandan en los senderos y nadie les indica qué raíces arrancar». El animal se detuvo un instante. «Aquí hay un voivoda», dijo, más por costumbre que por convicción. «Es peligroso». «Peligroso, sí», repitió el cuervo. «Tan peligroso que... ¿Le has visto alguna vez correr? ¿Has visto esas garras despedazando algo que no sea pescado muerto? Me pregunto cómo sabe uno que alguien es fuerte si no ha puesto su fuerza a prueba jamás». El jabalí recordó el claro, los troncos caídos, el ruido, la carrera ciega. Había visto un bulto peludo saltar al árbol, sí,
pero más rápido vio la espalda del oso alejándose y la cola del lobo desapareciendo entre los arbustos. «No lo he visto bien», gruñó incómodo. «Nadie lo ha visto bien», susurró Carpo. «Solo habéis visto vuestro propio espanto». Y, mientras tanto, el bosque entero se inclina. ¿No sería sensato, antes de seguir doblando el lomo, saber ante quién se dobla? El jabalí abrió la boca para responder, pero el cuervo ya se había ido, dejando tras de sí una estela de preguntas sin dueño. Pasaron unos días, y cada uno de los grandes se encontró dándole vueltas, a solas, a las mismas cosas. El oso se preguntaba qué habría pasado si, aquel día, se hubiese quedado en la rama un latido más. El lobo imaginaba cómo sería acercarse paso a paso sin bajar los ojos. El jabalí sentía, cada vez que arrastraba un saco de raíces, una punzada de rabia en los flancos. Fue entonces cuando Carpo decidió que había llegado el momento de juntar lo que había sembrado. Al caer la tarde, se posó en una peña que dominaba un claro escondido, lejos de la madriguera de la zorra, y lanzó un graznido particular, uno de esos llamados viejos que los animales del bosque reconocían como señal de reunión. El primero en llegar fue el lobo, desconfiado. Después apareció el jabalí, resoplando. Por último, el oso, que miraba a todos lados, no fuera a aparecer el temido voivoda. «¿Qué es esto?», gruñó el oso. «No es prudente que estemos juntos». «No lo es, si se entera la zorra», replicó el cuervo, con una sonrisa en la voz. «Pero quizá ha llegado el momento de que los más fuertes de este bosque hablen entre sí sin que nadie les susurre al oído». Hubo un silencio pesado. Luego, el lobo, que no soportaba más el peso de su vergüenza, habló. «Aquel día en el claro, yo no vi al voivoda de frente. Solo vi movimiento, oí gritos y corrí detrás del oso». El jabalí asintió. «Yo también corrí. Apenas vi una sombra en el tronco antes de perder la cabeza». El oso apretó las mandíbulas. «Yo sentí algo subir por el árbol y pensé que venía a por mí, pero...» Tragó saliva. «Cerré los ojos antes de caer. No sé qué fue lo que vi». Carpo bajó un poco en la roca, acercándose a ellos. «Entonces», dijo suavemente, «vuestra certeza se apoya en un recuerdo lleno de huecos, y esos huecos los habéis llenado año tras año con las palabras de la zorra». Las tres bestias se miraron por primera vez como iguales en aquel asunto. No podían negar lo evidente. «¿Qué propones, cuervo?», preguntó el lobo. Carpo fingió pensarlo. «No propongo nada», contestó. «Solo se me ocurre una forma prudente de saber a qué atenerse. Preparad un nuevo banquete para vuestro señor, aún más rico que el primero. Mostradle todo vuestro respeto, y observadlo con calma, desde donde vuestros ojos puedan verlo entero. No corráis al primer crujido, no gritéis al primer salto, y si alguien provoca un pequeño susto». Sus ojos brillaron. «Mejor. Así veréis de qué está hecho su valor». «¿Provocar?», repitió el jabalí receloso. «Un ruido, una rama que cae, un leve temblor en el suelo», enumeró el cuervo. «Nada que pueda hacerle daño, solo algo que lo saque de su comodidad. Si es tan terrible como dicen, bastará con verlo en acción para acallar toda burla. Y si no lo es...». Se encogió de hombros.
Entonces quizá haya llegado la hora de que el bosque reparta de otra manera el trabajo y la comida. El oso gruñó. Y si se enfada de verdad, entonces sabréis por fin contra qué os habéis inclinado tanto tiempo, respondió Carpo. Pero id juntos. 3 no se asustan tan fácilmente como 1, y nadie podrá acusaros de falta de respeto si lleváis más regalos que nunca. El lobo miró al oso. El jabalí miró al lobo. En sus ojos ya no había solo miedo. Había también cansancio y un deseo nuevo de saber. «Haré mi parte», dijo el oso al fin. «Traeré miel y pescado como nunca». «Yo traeré carne», añadió el lobo, «lo mejor del bosque. Y yo raíces y bellotas hasta que no pueda con ellas», concluyó el jabalí. «Pero no diremos nada a la zorra». «Ni una palabra», confirmó el oso. Carpo batió las alas, satisfecho. «Así se habla. Preparadlo todo en un claro distinto. Dejad que la liebre lleve el recado, como la otra vez. Y cuando llegue el gran día, abrid bien los ojos». El oso, el lobo y el jabalí se marcharon cada uno por su lado, con la mente llena de planes y el corazón latiendo más fuerte de lo habitual. El cuervo se quedó un momento solo en la peña, mirando cómo se perdían entre los árboles. «No hay mejor espectáculo», murmuró para sí con un brillo travieso en la mirada, «que ver cómo la verdad y la mentira se persiguen una a otra por el mismo sendero». Y, con un graznido bajo que nadie más oyó, se lanzó al aire, dispuesto a no perderse ni un detalle de lo que estaba por venir. Pasaron algunos días desde que el cuervo empezó a rondar el bosque, y a simple vista nada parecía haber cambiado en la vida del gato y la zorra. Cada mañana seguían encontrando comida en la entrada de la madriguera, y el sol seguía calentando la piedra donde Kotofei Ivanovich gustaba de tumbarse. Pero la zorra, que tenía buen ojo para lo pequeño, fue la primera en notar que algo no iba igual. El pescado seguía llegando, sí, pero ya no era tan grande ni tan gordo como antes. La carne aparecía más de tarde en tarde, y a veces venía en trozos más pequeños, como si el lobo hubiera pensado mucho antes de dejarlos allí. Las raíces del jabalí tardaban más en amontonarse junto a la entrada, y no siempre eran las más suculentas del bosque. La primera vez que lo vio, la zorra frunció el hocico. «Curioso», murmuró mirando un pez más bien flaco. «Antes parecían barcas de plata. Ahora son casi sardinitas». Kotofei, que ya tenía la boca hecha al buen comer, notó también la diferencia. «¿Es que se han vuelto tacaños?», preguntó, lamiéndose un bigote. «Creía que me temían». «Os temen», respondió ella con rapidez. «Nos temen a los dos. Esto será cosa de un mal día de pesca, nada más. Pero cuando los malos días se hicieron 2 y 3 y 4, la zorra comprendió que no era solo cuestión de suerte. Algo se estaba enfriando en el corazón de los grandes animales. Y cuando el miedo empieza a aflojar, las lenguas se sueltan. Aquella noche, mientras el gato se acurrucaba junto al fuego de hojas secas, ella dio unas vueltas inquietas por la madriguera, como si no encontrara sitio. «Kotofei Ivanovich», dijo al fin, con voz suave pero firme, «quizá haya llegado la hora de recordarles a todos quién sois». El gato abrió un ojo. «¿Es que lo han olvidado?» «El bosque es olvidadizo», respondió la zorra.
Las historias se enfrían si no se las sopla un poco de vez en cuando. Mañana saldré a dar una vuelta y les contaré lo que pasó el otro día con el tejón que os molestó. El gato parpadeó, confuso. ¿Qué tejón? El que... vaciló ella un instante. El que casi os pisa la cola y al que mirasteis de tal forma que casi se desmaya del susto. No os preocupéis, yo lo adornaré. Diré que rugisteis, que saltasteis, que el suelo tembló. Cotofey se removió, incómodo. Le gustaba sentirse importante, sí, pero empezaba a cansarse de verse metido en batallas en las que nunca había estado. Elisaveta Petrovna, dijo en voz baja, a veces me parece que tu lengua pelea más que mis garras. Ella sonrió, pero en sus ojos hubo un destello rápido de preocupación. Es que vuestras garras no deben mancharse, replicó. Para eso estoy yo, para hablar por vos, para que el bosque tiemble sin que tengáis que mover un músculo. Hubo un silencio corto. El gato bajó la mirada a sus propias patas, recogidas sobre el vientre. «Y si un día», se atrevió a decir, «si un día alguno de esos animales quisiera ver de verdad de lo que soy capaz, y si descubre que...». No terminó la frase. No hacía falta. En la madriguera se quedó flotando una palabra muda. Impostor. La zorra se le acercó despacio y le rozó la frente con el hocico. «Escuchadme bien, Kotofey Ivanovich», susurró. «No sois un impostor para mí. Sois mi marido. Sois el gato al que encontré en un saco y al que prometí cuidar. Si el bosque os teme, es porque ha decidido creer en mi cuento. Y un cuento, una vez creído, también es una fuerza. Pero si dejan de creer», murmuró él. Ella apretó los dientes. «Mientras yo tenga lengua, no dejarán». Le acarició la espalda con la cola, como quien calma a un cachorro asustado. «Si hace falta, inventaré nuevas historias. Haré que digan que en vuestras noches de mal humor los árboles se secan y las piedras sudan sangre. Nadie querrá probar si es verdad». El gato no respondió. Se dejó acunar por aquella seguridad prestada. Pero en el fondo de sus ojos empezó a asomar algo que antes no estaba. El miedo no solo a los colmillos ajenos, sino a la mirada desnuda de los demás. Mientras en la madriguera se tejían promesas y temores, en otra parte del bosque, los grandes animales daban forma al plan que el cuervo había dejado caer. Eligieron un claro distinto al primero, más escondido, rodeado de árboles de ramas bajas y troncos huecos. Allí no habría un solo ángulo desde el que no se pudiera mirar. El oso llegó el primero y empezó a empujar grandes troncos hasta colocarlos formando una media luna en torno al centro del claro. «Aquí me meteré yo», gruñó, señalando un tronco ahuecado. «Desde este agujero veré todo sin que me vean». Con sus zarpas agrandó la abertura lo justo para su ojo, dejando astillas en el suelo. Al poco rato apareció el lobo, con un trozo de carne entre los dientes que dejó a un lado por el momento. «He encontrado un hoyo natural junto a ese arbusto», dijo. «Solo hay que cubrirlo con hojas. Desde allí veré los bigotes del voivoda a la altura de mi nariz». Se pusieron a trabajar juntos, cubriendo la entrada del hoyo con ramas finas y hojas secas, probando con cuidado que resistieran su peso sin hundirse del todo.
El jabalí llegó resoplando más tarde, con la tierra pegada a las patas. «Yo abriré un túnel bajo esta raíz», anunció. «No veré tanto, pero oiré cada paso. Si tiembla, lo sabré. Si se queda quieto, también». Clavó sus colmillos en el suelo y empezó a escarbar, lanzando tierra hacia atrás en una lluvia marrón. Pronto hubo un pasadizo ancho donde su cuerpo cupo sin dificultad. Cuando terminaron, se apartaron un poco para contemplar su obra. El claro, ahora, parecía el escenario de una emboscada silenciosa. «Esta vez no correremos al primer susto», dijo el oso apretando las garras contra la tierra. «Lo juramos». «Aunque nos tiemblen las patas», añadió el lobo. «Aunque el corazón quiera salir por la boca», resopló el jabalí. Se miraron unos instantes. No eran amigos, pero en ese momento se unían en una misma decisión: sostener la mirada. Muy arriba, en la rama de un abeto, el cuervo carpo los observaba con un brillo entretenido en los ojos. «Trabajan bien cuando el miedo les aprieta», pensó. Y mientras los veía esconderse y probar sus escondites, sintió que su propio pico se afilaba con una idea nueva. Hasta entonces se había contentado con ser testigo, con atizar las brasas y ver el fuego desde lejos. Pero aquel revuelo le abrió el apetito de otra cosa. «Si el voivoda cae», se dijo, «alguien tendrá que repartir de nuevo las palabras, y nadie mejor que un cuervo que conoce todos los secretos». Empezó a trazar en su cabeza un pequeño engaño propio. Quizá unas cuantas plumas dejadas en el lugar adecuado, quizá un graznido a destiempo que confundiera a unos y a otros. Nada que revelara aún su intención, pero suficiente para que, cuando todo estallara, él fuera quien llevara y trajera la versión que más le conviniera. Al día siguiente, cuando el plan de los grandes estuvo listo, fue la liebre la que, como tantas otras veces, quedó atrapada en medio de asuntos que no comprendía. El lobo la llamó con un chasquido de lengua y le explicó, con voz suave pero ojos duros, que debía ir a la madriguera del voivoda. «Dirás a la zorra», ordenó, «que el oso, el jabalí y yo hemos preparado una ofrenda digna de su señor, que es en un claro nuevo, hacia donde el sol se pone, y que el voivoda es requerido para honrarla con su presencia». La liebre tragó saliva, se alisó los bigotes de puro nervio y salió disparada. Llegó jadeando a la entrada de la madriguera como la primera vez. «Señora zorra, señora zorra», golpeó con las patitas. Traigo recado para Kotofei Ivanovich». Elisabetta asomó el hocico, con el pelaje bien peinado y la mirada alerta. «¿Qué ocurre, criatura?» Dicen el oso, el lobo y el jabalí», balbuceó la liebre, «que han preparado un gran regalo para el señor voivoda, que esta vez es en otro claro, más allá del arroyo seco, que quieren que vaya él mismo a verlo». La zorra sintió cómo se le erizaban, por dentro, todos los pelos que por fuera seguían lisos. Otro claro, otra invitación. Después de los rumores, de los peces pequeños, de las raíces rácanas. Sonrió, pero la sonrisa le salió un poco tensa. «Diles que hemos recibido el mensaje», respondió, «y que el voivoda irá». La liebre asintió y huyó como si le quemaran las patas. Cuando la zorra se dio la vuelta, encontró al gato desperezándose dentro. «¿Qué decía la liebre?»,
preguntó él, bostezando. Elisabetta dudó una fracción de segundo. Podía mentirle, podía decir que era una ofrenda como tantas, pero algo en la manera atropellada en que la liebre había hablado, algo en ese otro claro, le pesaba en el pecho. Dicen, empezó, eligiendo con cuidado cada palabra, que los grandes del bosque han preparado un homenaje especial para vos, en un lugar nuevo. Quieren veros comer con sus propios ojos. Cotofei dejó de lamerse la pata. Sus ojos redondos se clavaron en los de ella. Con sus propios ojos, la madriguera se llenó de un silencio espeso. Afuera, un cuervo pasó volando, dejando caer una pluma negra justo en la entrada, como si marcara la puerta para lo que estaba por venir. La zorra no era fácil de engañar. Cuando la liebre hubo terminado su mensaje y se dispuso a marcharse, Elisabetta la sujetó con una mirada fina, como aguja que enhebra un hilo. «Repite, criatura», pidió con calma. «¿Qué te dijeron exactamente?» La liebre movió las orejas, azorada. «Que el oso, el lobo y el jabalí habían preparado un gran regalo, que el voivoda debía ir a verlo, en un claro nuevo, más allá del arroyo». «¿Y quién te lo dijo?», apretó la zorra sin perder la sonrisa. La liebre dudó un instante, y en ese titubeo se le escapó la verdad. «Bueno, el lobo habló primero, sí, pero fue el cuervo el que me empujó a venir rápido. Dijo que no había tiempo que perder, que si tardaba mucho, se enfadarían». Elisabetta sintió cómo se le helaban un poco las patas. Un recado con palabras a medio recordar, con prisa prestada y con el cuervo metiendo su pico donde no le llamaban. Olía a trampa tanto como a tributo. «Está bien, vete», dijo al fin. «Has cumplido». Cuando se quedó sola, miró la pluma negra caída en la entrada, como quien mira una señal en el camino. Todo en ella gritaba que no fuese. Pero otra voz, más honda y áspera, le recordó los peces menguantes, las carnes escasas, las raíces tardías. Si se negaban a acudir, ¿qué pensarían los grandes? ¿Que el voivoda tenía miedo? ¿Que era él quien se escondía ahora? Volvió al interior de la madriguera, donde Cotofei se acicalaba, ajeno a todo. «Mi querido Cotofei Ivanovich», empezó poniéndose su mejor tono solemne, «ha llegado la hora de mostraros al bosque no solo como señor de las sombras, sino como señor a plena luz del día». El gato alzó la cabeza. «¿Qué quieres decir?» «Los grandes han preparado una ofrenda especial en un claro distinto», explicó ella. «Quieren honraros. Es una ocasión solemne. Si vais, vuestra fama crecerá. Si no vais, podrían creer que les teméis». Cotofei sintió un nudo en la garganta. La palabra claro le trajo, como un soplo frío, recuerdos viejos. De pronto, el olor amable de la madriguera se mezcló en su mente con el hedor húmedo del saco de tela, con el vaivén brusco mientras el hombre lo llevaba a la espesura, con el golpe seco cuando lo arrojaron entre la maleza. «¿Y si...?» balbuceó. «¿Y si pasa algo? Allí estaré solo». La zorra se acercó y le rozó la mejilla con el hocico. «No estaréis solo. Iré con vos como la otra vez, y recordad quién sois ahora. No sois el gato del saco, sois el voivoda de Siberia. Ellos tiemblan con solo oír vuestro nombre». El gato cerró los ojos un instante.
Entre el eco de los maullidos ahogados en aquel saco y el ronroneo satisfecho de los últimos años, su corazón dudó. Una parte de él, la más cansada, susurró: quizás sería mejor vivir con menos comida, pero sin esta máscara. Pero la otra parte, la que se había acostumbrado al respeto, le pinchó el orgullo. «Está bien», dijo al fin, tragando saliva. «Iré». Salieron juntos cuando el sol empezaba a descender, tiñendo de oro las copas. El bosque olía a resina calentada, a tierra removida, a flores que se cerraban. A cada paso, el crujido de las hojas secas bajo sus almohadillas le hacía recordar el crujido de la cuerda del saco, el primer rasgado de la tela cuando la zorra lo abrió. Entonces tenía miedo de no volver a ver la luz, pensó. Ahora tengo miedo de que la luz me vea tal como soy. La zorra caminaba a su lado, erguida, como si guiara a un rey. Por dentro, sin embargo, sus pensamientos eran otros. Miraba de reojo al gato, con su cola alta pero algo tensa, y sentía un extraño remordimiento. Había tejido en torno a él un manto de palabras que lo protegía, pero también lo ahogaba. Si todo se viene abajo, se dijo, podré seguir engañando al bosque para salvarnos, o le haré más daño aún si me empeño en sostener la mentira. La senda se estrechó. Pasaron junto al arroyo seco, como había dicho la liebre, y al otro lado se abrió el nuevo claro. Allí, dispuesto en el centro como un altar, se levantaba un montón de comida más grande incluso que el primero. Pescados brillantes, carne roja, panales de miel, raíces y frutos. Coto-Fei sintió, a pesar del miedo, cómo se le hacía agua a la boca. Pero esta vez, a diferencia de la otra, no dio un salto alegre hacia el festín. Avanzó despacio, midiendo cada paso con las orejas muy rectas. El silencio era distinto también. No era el silencio despreocupado del bosque a la hora de la siesta, sino un silencio denso, lleno de respiraciones contenidas. Las ramas no se movían, aunque una brisa ligera pasaba entre las hojas. Ni un solo pájaro cantaba. «Están aquí», susurró la zorra, sin mover los labios. «Miran». Lo que no sabían era desde dónde. El oso, encajado en su tronco hueco, apenas respiraba, con un ojo pegado a la rendija. El lobo, enterrado en su hoyo bajo las hojas, notaba cada pisada en la tierra, y su hocico asomaba apenas entre dos tallos. El jabalí, dentro de su túnel, percibía como golpes suaves las vibraciones de los pasos del gato. «Es pequeño», pensó el jabalí, sorprendido al notar lo ligeras que eran aquellas pisadas. Más ligero que una ardilla gorda. El lobo, desde su escondite, vio por primera vez de cerca las garras del voivoda. Eran afiladas, sí, pero del tamaño de una zarpa de ratón si las comparaba con las suyas o con las del oso. Parece más grande cuando está en la boca de la zorra que cuando pisa la tierra, se dijo, y esa sola idea le dio un poco de valor. El oso, sin embargo, no miraba las garras, sino el lomo, el temblor leve del pelaje, la forma de andar. No vio ahí la seguridad de un señor que sabe que manda, sino el paso receloso de quien entra en una habitación oscura. Coto-Fei llegó por fin junto al montón de comida. El olor del pescado lo envolvió como una nube espesa, tentadora, casi suficiente para hacerle olvidar todo. Se inclinó hacia el pez más gordo y abrió la boca.
Muy arriba, en una rama que dominaba el claro, Carpo esperó ese instante justo, ni antes ni después. Tenía entre las garras una rama seca, no muy gruesa, pero sí lo bastante como para hacer ruido. La soltó con precisión de viejo malicioso. La rama cayó rozando otro par de troncos, golpeando una piedra, rebotando en el suelo. El estruendo rompió el silencio como un trueno cercano. El gato, que aún llevaba dentro el miedo antiguo al menor ruido en la espesura, no saltó hacia arriba esta vez. Saltó hacia atrás, como si la tierra se hubiera encendido a sus pies. Retrocedió de un brinco, puso la pata donde no debía. Resbaló en la miel que se había derramado de un panal mal colocado y, sin poder agarrarse a nada, fue a dar de espaldas al suelo con un maullido agudo. Quedó allí, panza arriba, con las patas en el aire, pataleando torpemente para intentar incorporarse. La cola se le pegó al costado por la miel, los bigotes llenos de gotas dulces, los ojos desorbitados de puro susto. El tiempo pareció detenerse. Desde dentro del tronco, el oso lo vio entero, nítido, sin niebla ni ramas de por medio. Lo que tenía delante no era un monstruo de leyenda, sino un gato asustado y pringoso, con más aspecto de gato de cocina que de señor de guerra. En el hoyo el lobo apretó los labios. Aquella postura ridícula, aquellas patas agitando el aire, no se parecían en nada al recuerdo inflado que había conservado del primer claro. En el túnel, el jabalí sintió el golpe ligero del cuerpo cayendo, y supo por el sonido solo que no podía ser un depredador de peso. La zorra, al borde del claro, lo vio todo también. Vio al gato que un día salió temblando de un saco, ahora temblando en mitad de un banquete que ya no le pertenecía del todo. Y oyó su maullido, no de fiera irritada, sino de animalito aterrorizado. El silencio que siguió al estruendo cambió de sabor. Ya no era el silencio del miedo. Era el silencio pesado de las cosas que se han comprendido de golpe. Ninguno de los tres grandes se movió. No huyeron como la otra vez. Tampoco salieron todavía. Se quedaron en sus escondites, mirándose en su interior unos a otros sin verse, dándose cuenta al mismo tiempo de que el velo se había rasgado. Carpo, en su rama alta, sonrió para sus adentros. Aquella caída había valido más que 1000 historias. La zorra, con el corazón golpeándole en el pecho, entendió que su palacio de palabras había recibido la primera grieta verdadera. Supo, con la claridad de la desgracia que llega, que ya no podría sostener el engaño con el mismo descaro. Pero la costumbre de sobrevivir se le encendió por dentro. Algo tendré que decir, pensó a toda velocidad. Algo tendré que inventar antes de que salgan de entre los troncos, antes de que pregunten, antes de que se enfaden. En el centro del claro, Cotofey seguía intentando darse la vuelta, pataleando en el aire, sin imaginar aún que, más que la miel pegajosa, lo que lo retenía boca arriba era el peso de todas las miradas clavadas en su pequeño cuerpo. El primero en moverse fue el oso. Desde dentro de su tronco hueco, sintió que seguir escondido ya no tenía sentido. Había visto lo que necesitaba ver. Empujó con sus poderosas patas y salió al claro, pesadamente, como un gran juicio que se hace presente. El lobo, al oír el crujido del tronco, comprendió que el momento había llegado.
apartó con el hocico las hojas que lo cubrían y emergió del hoyo, sacudiéndose la tierra del lomo. El jabalí, desde su túnel, escarbó hacia arriba y asomó la cabeza, resoplando. Los tres se fueron acercando al centro del claro, despacio pero sin retroceder. La zorra se interpuso instintivamente entre ellos y el gato, que por fin había conseguido girar sobre sí mismo y se incorporaba pegajoso de miel y temblor. «Alto ahí», dijo Elisabetta, forzando una sonrisa. «Habéis asustado al voivoda con vuestra torpe trampa. No es de extrañar que...» El oso la interrumpió con un gruñido grave. «Basta de cuentos, zorra». Sus palabras no tenían el rugido de otras veces, pero sí un cansancio antiguo. «Durante años hemos oído tu voz en lugar de ver con nuestros ojos», añadió el lobo con las orejas erguidas. «Hoy hemos visto». El jabalí, que no solía ser el más hablador, dio un paso adelante. «Ese gato», dijo señalando con el hocico a Cotofey, «es pequeño, tiene miedo. Sus patas pesan menos que un puñado de hojas. ¿Cuánto tiempo nos has tenido trabajando para él como si fuera un monstruo?» En lo alto, el cuervo Carpo se inclinó un poco para no perder ni una palabra. «Y no solo para él», graznó desde la rama. «Pensad en todos los inviernos de hambre que habéis pasado mientras la madriguera rebosaba comida gracias a vuestro esfuerzo». La frase cayó como un balde de agua tibia sobre brasas ya encendidas. Los tres grandes fruncieron el ceño, pero no dieron el salto de la furia. Había más reflexión que rabia en sus miradas. La zorra abrió la boca para defenderse. «Mi señor voivoda». «¿Qué voivoda?», la cortó el oso, sin alzar la voz. «Hoy no hemos visto a ningún señor de guerra. Hemos visto a un gato que resbala en la miel». Cotofey agachó las orejas. Aquellas palabras le dolían, pero no podía negar que eran ciertas. No era un guerrero. No lo había sido nunca. La zorra apretó los dientes. Podía intentar inventar otra historia, que el voivoda se dejaba caer a propósito para probar sus reflejos, que todo era una prueba. Podía culpar al cuervo, a la liebre, al viento. Podía mentir, como siempre. Pero al mirar a Cotofey, con los bigotes pegados y el corazón desbocado, entendió que una mentira más sería también contra él. Lo mantendría atado a un miedo eterno. Tomó aire hondo, como quien se prepara para saltar a un agua muy fría. «Tenéis razón», dijo, bajando por primera vez la cabeza. «No es un guerrero. Nunca lo fue». Todos se quedaron quietos. Hasta Carpo dejó de mover las alas. «Cuando lo encontré», continuó la zorra, «no era un voivoda, sino un pobre gato encerrado en un saco, abandonado en lo más profundo del bosque. Temblaba tanto que apenas podía maullar. Cualquier colmillo podría haber acabado con él». Miró al gato de reojo, con una mezcla de culpa y ternura. «Yo no quería volver a estar sola. No quería pasar más inviernos husmeando en la nieve, con el estómago vacío. Vi en él una oportunidad. Si lograba que le temieran, nadie volvería a tocarle un pelo. Y yo tendría compañía y comida». Se volvió hacia los tres grandes. «Os hablé de un voivoda terrible, exageré cada gesto, cada maullido, y vosotros, que también teníais miedo, completasteis con vuestra imaginación lo que no habíais visto bien. El cuento se hizo más grande que nosotros. Yo creí que podía manejarlo, pero pronto corrió por el bosque solo, sin que yo pudiera pararlo.
El oso, el lobo y el jabalí escuchaban en silencio. Aquellas palabras encajaban como piezas que les faltaban desde hacía tiempo. El cuervo intentó meter su pico de nuevo. Y mientras tanto, añadió con voz aguda, «Os hartabais de tributos». La zorra le dirigió una mirada cansada. «Es verdad, nos hartamos. Disfruté de lo que no me pertenecía. Pensé que mientras nadie sufriera daño directo, el engaño no era tan grave. Me equivoqué». Bajó más la cabeza aún. «Si queréis castigarme, aquí estoy. Pero dejad en paz al gato. Él solo hizo lo que sabía, tener miedo y agarrarse a la única pata que se le tendió». Todos miraron a Cotofei. El gato, que hasta entonces había guardado silencio, respiró hondo. Sus patas temblaban, pero se adelantó un poco poniéndose al lado de la zorra. «No es solo culpa suya», dijo con voz baja pero clara. «Yo también lo permití. Me gustó que me llamaran señor voivoda. Me gustó que me temieran. Me olvidé de que yo también había tenido miedo, de que una vez fui el que estaba dentro del saco. Y, aun sabiendo que podía acabar mal, preferí seguir comiendo y durmiendo tranquilo, escondido detrás de su lengua. Le costó mantener la mirada al oso, pero lo hizo. «Siento haberos engañado», terminó. «Siento haber disfrutado de algo que no había ganado. No soy un gobernador. Solo soy un gato que no quería volver a pasar hambre». Las palabras quedaron flotando en el claro. El cuervo, desde arriba, no pudo evitar sentir una ligera decepción. Esperaba gritos, tal vez persecuciones. En su lugar encontraba confesiones. El oso fue el primero en romper el silencio. «Nos engañasteis, sí», dijo, mirando a la zorra y al gato. «Pero nosotros nos dejamos engañar». Se volvió hacia el lobo y el jabalí. «Aquel primer día ninguno de nosotros habló con el otro. Cada uno se llevó a su rincón un recuerdo lleno de huecos y lo alimentó con historias ajenas. Nos era más cómodo creer en un monstruo y dejarlo en su madriguera, a cambio de regalos, que admitir que quizá habíamos corrido sin mirar». El lobo bajó la cola, avergonzado. «Yo huí porque te vi huir a ti», confesó. Luego conté la historia como si hubiera visto más de lo que vi. Y el miedo creció con cada vez que la repetí. El jabalí resopló. Y yo, en lugar de decir que apenas había visto una sombra, preferí gruñir sobre lo terrible que era el voivoda, para justificar todas las raíces que le llevaba. El oso asintió. «Así que la mentira no es solo vuestra, es de todos. Vosotros la echasteis a rodar, pero nosotros la empujamos». Carpo, que había sido el que afiló todas aquellas dudas, abrió el pico para protestar, pero esta vez el oso levantó una pata. «¿Y tú, cuervo?», añadió sin agresividad, pero con firmeza. «No eres inocente. Has disfrutado removiendo el barro, pero tampoco te vamos a seguir». El cuervo se encogió de hombros, ofendido en su orgullo, y decidió que aquel no era un buen momento para seguir picoteando. Alzó el vuelo y se marchó, en busca de otros oídos más dispuestos. En el claro quedaron solo los habitantes del bosque que importaban de verdad. «¿Y ahora qué?», preguntó el lobo mirando al montón de comida. «No podemos hacer como si nada hubiera pasado». El oso miró al gato largo rato. Vio en él, por debajo de la miel pegajosa, al animal que una vez huyó hecho un ovillo, y al que luego el propio oso había temido sin saber por qué.
extendió su gran pata. «Ahora», dijo, «dejamos de fingir. No quiero un voivoda de mentira al que llevarle tributos por miedo, pero tampoco quiero un gato muerto de hambre en la maleza. Este bosque es grande. Siempre hay disputas, problemas, asuntos pequeños que nadie quiere resolver. Tal vez un animal pequeño, que sabe lo que es tener miedo, pueda escuchar a los demás sin querer mandar sobre ellos». Cotofey miró aquella pata enorme, dudando. «¿Quieres que? Quiero que, cuando haya lío», explicó el oso, «podamos ir a tu madriguera a contártelo. Que nos escuches, que uses tu cabeza y tu experiencia para aconsejar, no para asustar. Y tú, zorra», añadió volviéndose a Elisabetta, «si tanta lengua tienes, úsala para buscar soluciones, no para inventar fantasmas». El jabalí gruñó algo que, por una vez, sonó a acuerdo. «Es mejor que trabajar para un espanto», dijo. «Prefiero hablar cara a cara que temblar por nada». El lobo asintió despacio. «Y así, si alguna vez sentimos miedo, sabremos al menos de qué». Cotofey tomó aire y apoyó su patita sobre la garra del oso. Le temblaba, pero estaba firme. «No sé si seré buen consejero», admitió, «pero sí sé lo que se siente al estar solo y asustado. Si puedo evitar que otros pasen por eso en este bosque, lo intentaré». La zorra, a su lado, dejó salir un suspiro largo. «Y yo», añadió, «prometo decir la verdad. Aunque sea con rodeos, ya me conocéis, pero sin inventar monstruos. Mi astucia servirá para unir, no para dividir». Con aquel pacto, el aire del claro pareció volverse más ligero. El montón de comida, que antes había sido símbolo de dominio y engaño, se convirtió de pronto en otra cosa. «Comamos», propuso el oso. «Todos. Esta vez sin madrigueras secretas ni ofrendas a escondidas». Y así lo hicieron. Repartieron el pescado, la carne, la miel y las raíces entre todos los presentes. El gato comió junto al lobo, el jabalí masticó a la sombra del oso, la zorra lamió restos de miel sin esconderse. La comida sabía distinta, no tan lujosa quizá, pero más limpia. Desde aquel día el ritmo del bosque cambió. Se acabaron las procesiones nocturnas de tributos amontonados ante una sola madriguera. Cada cual volvió a cazar y a recolectar para sí y para los suyos. Pero cuando faltaba algo en alguna parte, se organizaban para compartir. De vez en cuando, algún animal se acercaba a la guarida de la zorra y el gato con un problema. 2 vecinos discutiendo por un tronco caído, un arroyo que se había desviado, un nido mal colocado. Cotofey escuchaba, ladeaba la cabeza, recordaba cómo había sido vivir a merced de decisiones ajenas y daba su opinión con calma. No mandaba, no imponía, pero muchos salían de allí con el corazón más ligero. La zorra, a su lado, aportaba sus trucos y atajos, pero a la vista de todos, sin dobles fondos. Poco a poco, los animales dejaron de llamarle señor voivoda y empezaron a llamarle de otro modo. «Vamos a preguntarle al gato de la madriguera», decían, «que entiende de estos enredos. Y si alguna ardilla nueva que no conocía las viejas historias preguntaba por qué al oso, al lobo y al jabalí se les veía charlando con un gato pequeño, los mayores sonreían y respondían, porque a veces el que más sabe de miedo es el que menos aspecto tiene de peligroso». La madriguera de la zorra siguió siendo cómoda.
pero ya no rebosaba comida ajena. Había días de abundancia y días más escasos, como en cualquier parte del bosque. Y sin embargo, nunca volvieron a sentir aquel miedo pegajoso de ser descubiertos, ni esa necesidad constante de sostener con nuevas mentiras las viejas. Una tarde, mientras el sol se ponía y las sombras se alargaban, Cotofey se acurrucó junto a Elisabetta en la entrada de la madriguera. «¿Echas de menos cuando todos nos temían?», le preguntó la zorra medio en broma, medio en serio. Él se quedó pensando. «Echo de menos comer sin preocuparme», admitió. «Pero no echo de menos comer con miedo». Chocó suavemente la cabeza contra el cuello de ella. «Ahora, cuando cierro los ojos, ya no veo un saco oscuro ni un claro lleno de gritos. Veo caras que me hablan. Y eso pesa menos que una mentira». La zorra sonrió, y por primera vez aquella sonrisa no escondía otra cosa detrás. Conclusión. Y así comprendieron todos en aquel bosque que las apariencias, por brillantes que sean, solo sirven de escalera un rato. Si uno se empeña en vivir subido a ellas, acaba temblando siempre por miedo a caer. Aprendieron que una mentira puede de llenar la despensa durante un tiempo, pero vacía el corazón y vuelve esclavo a quien la cuenta y a quien la cree. Vieron también que el respeto nacido del temor se deshace en cuanto sopla la verdad, mientras que el respeto que nace de escucharse y ayudarse resiste los inviernos más largos. Por eso se dice que es mejor ser pequeño y verdadero que grande y falso, y que el poder que se sostiene en la confianza y en la palabra clara vale más que cualquier trono levantado sobre fantasmas y promesas vacías.